Hello World. Hoy nos acompaña Leifer Méndez, quien inició su pasión por la programación a los 13 años y convirtió su aprendizaje en una carrera internacional. Desde sus inicios como freelancer hasta desarrollar su propio SaaS rentable, ha aprendido la importancia de la comunidad y la comunicación y la innovación. En esta charla exploraremos su camino en la tecnología y los desafíos que enfrentó al emprender y cómo logró contribuir al desarrollo de frameworks como Quink. Así que, hola y bienvenidos al podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández, donde escuchamos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores y profesionales de todos los niveles con el fin de inspirarte y que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Bueno, Leifer, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí y poder entablar una charla, conocerte más. Gracias por la invitación y bueno, siempre un gusto pasarme por estos espacios y la verdad que bastante emocionado porque sigo desde creo que desde las primeras veces que buscaba cosas en programación en español, siempre por algún u otro motivo sale FreeCodeCamp y me ha ayudado en infinidad de veces sobre todo a guiarme también, ¿no? A ver cuáles son los fundamentos. Pero bueno, muy contento, muy contento. Bueno, tú has sido parte también muy grande de contribuciones y vamos a hablar con respecto a las contribuciones en especial a Quink. ¿Cómo se pronuncia? ¿Wink? ¿Es Quick? ¿El framework? Quick, Sí, ok, Quick. muy bien. Bueno, una breve introducción, yo di breve que empezaste a los 13 años, pero ¿quieres introducirte para aquellos que no te conocen? ¿En qué área de la tecnología te desenvuelves y en dónde estás actualmente? Genial. Sí, bueno, yo actualmente, bueno, si lo de los 13 años, vamos a decir que puede ser así bastante bonito para un título, pero obviamente Sí. uno es un niño de esa edad. Diría yo de una forma más como profesional, tengo más de 13 años o 14 ya de experiencia desde que he comenzado a crear un sitio web, desde que he comenzado a escribir un poco de código. Estamos hablando para las personas que tal vez aquí sean mayores o menores, no sé cómo lo quieran ver, pero comencé a escribir código cuando existía el Microsoft Front Page, creo que era el programa, Ujú. MX Dreamweaver, o sea, muchos tiempos donde hacer un borde circular en un botón era algo bastante complicado porque el navegador no lo soportaba. Ahora actualmente me desenvuelvo, digamos que en lo que sería un área de full stack, por llamarlo, porque hago front, hago Ujú. backend, pero estoy ya en el tema de abrir visión hacia negocio. Y esto no quiere decir que dejo de programar, sino que también ahora estoy viviendo la otra parte, la que Ujú. normalmente el programador no suele vivir porque está escribiendo código y hay un jefe o hay alguien que necesita rentabilizar ese producto, ahora lo estoy viviendo. Excelente. Bueno, hablando con respecto a los 13 años y hemos tenido bastantes invitados que mencionamos, ya sea que a los 13 años, que usualmente es la edad donde Sí, ya sea están expuestos a una computadora o los papás les compran una computadora. Yo creo que es muy importante porque no sé si, bueno, antes era más unusual tener esa oportunidad de tener una computadora en casa, ¿verdad? Había entrevistado anteriormente a alguien más donde mencionamos de que hoy en día las escuelas también proveen estas tablets, sí, entonces es más disponible. Antes, para algunos era un lujo, a pesar también de la internet que era mucho más despacio, pero el tener una computadora daba la oportunidad no solamente de poder aprender programación en simples programas o cómo se maneja la computadora o reconstruir la computadora. Había correcto. muchas posibilidades. No era claro, ¿verdad? Oh, voy a aprender informática, pero la curiosidad empezaba por cómo trabajaba eso. Yo creo que eso para muchos ha sido clave cómo introducirse a la programación y para ti fue a los 13 años. Y coméntanos cómo fue eso, la computadora para ti a los 13 años y qué fue lo que te llamó la atención, que al principio empezaste tú a explorar este mundo de la tecnología. Sí, bueno, yo desde que tengo básicamente uso de razón a nivel de tecnología, me acuerdo, bueno, honestamente no me acuerdo ni el modelo del equipo de la computadora, no me acuerdo, pero
eran estas computadoras que tenían incluso soporte no para el disco 3/4, no, sino para el anterior, que era como 5 pulgadas o algo así, que era como una especie de disquete, que era como un poquito flexible. Ajá. Eran computadoras muy, muy antiguas que cuando uno las encendía, recuerdo que tenía que escribir como el comando WinStart. Creo que era una especie de Windows 3.11. Era antes de Windows 95. O sea, no Wow. existía una interfaz como tal. Salían 9 opciones y la última opción era apagar. Y me acuerdo que lo que más recuerdo realmente es un juego. Era un juego como de Aladdin que yo después busqué y salió en 1992 ese juego. Y yo desde ese momento decía, wow, es bastante interesante cómo funciona esto, ¿no? Me entretengo aquí y solamente son 4 opciones, 4 botones. Y yo creo que desde ese momento despierta la curiosidad a medida de que, bueno, voy creciendo, voy estudiando, me van, digamos, mis padres, pues comienzan a actualizarme el equipo porque este Ujú, no cumple sus funciones ni para la parte educativa. Entonces, en ese aspecto ya comencé a ver lo que era los Intel Celeron, los Pentium 4, Socket 775, y ahí comencé también a interesarme sobre la máquina en sí, sobre el hardware. Y a su vez comenzaba ya también vamos a decir, aprender o a tener cierta experiencia o contacto más cercano con lo que son estos dispositivos, ya que un amigo tenía una tienda de refacciones de equipos, bueno, sí, de partes de computadora, y comenzaba a ir yo por las tardes un par de horas a trabajar, a ayudar y a su vez pues aprender. Y desde ahí me surgió toda esa curiosidad también de, oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo hacerla más rápido? ¿Por qué no es tan rápido? ¿Por ujú. qué no me funciona el juego que yo veo que a otras personas les funciona? Yo creo que cuando uno está pequeño siempre uno va por los juegos, o al menos ese era mi caso. Sí. Yo decía, pero ¿por qué no me funciona? No cumplo los requerimientos mínimos. ¿Qué es eso de los requerimientos mínimos? Y entendí que todo era como una especie de set de herramientas que podíamos intercambiar, siguiendo unos patrones, siguiendo unas reglas. Y ahí fue justo cuando me comencé a interesar por esos pilares de, bueno, el procesamiento, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta madre, a entender cómo funcionan entre sí para poder deslimitarme. Todo esto Ujú, era para poder deslimitarme. Y a su vez, yo creo que esto lleva, ¿no? Como que, oye, ya que me funciona esto, puedo tener acceso a Internet. Cuando ujú, tengo acceso a Internet, ¿cómo puedo construir estas cosas? ¿Cómo puedo construir? En ese momento no sabía ni que era una página web, era como, ¿cómo puedo construir esto? ujú. Y bueno, muchas cosas, pero por decir el inicio, creo que comenzó, pues, creo que como todo niño, ¿no? Viendo un juego y ver cómo rayos hago algo similar. ¿Alguna vez no sé si tenías algún grupo de amigos que estaban en el mismo ambiente, con la misma curiosidad y tal vez intercambiaban no solamente juegos, pero también ideas de poder hacer algo? Muchos empezaron haciendo ese tipo de páginas para una banda que estaban haciendo, o Ya. otros. Entonces, no sé si en ese momento te recuerdas de algo que con tus amigos empezaron a explorar algo más. Yo creo que en ese momento no tanto, porque realmente donde vivía era una zona, vamos a decirlo, que era más alejada y apenas estaba Ujú, como urbanizándose. O sea, nos ujú, habíamos mudado a cierta zona en la que se estaba urbanizando y no había mucha población en esa parte, y niños menos. Entonces, fue creo que cuando ya comencé la universidad que comencé a hablar con personas que tenían los mismos gustos y a lo típico, ¿no? A crearse ujú. la LAN party para jugar o algo por el estilo. No, excelente. Bueno, en la universidad me imagino que ya tenías un poco más claro lo que ibas a aprender o todavía estabas explorando otras áreas. ¿Algún momento en la universidad ya tenías claro la carrera informática o cómo fue ese proceso para ti? Lo tenía claro desde el inicio, realmente. Wow. O sea, ya cuando entré a la universidad, yo cuando entré a la universidad ya realmente había construido creo que 2 o 3 sitios web, por lo Ujú, cual ya lo tenía muy claro. No es que sabía, vamos a decirlo, no es que sabía programar algo desde cero. ujú, Creo que cuando vi PHP, la primera vez que vi PHP y el hecho de poder decirle al usuario, hola, buenos días, hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora, fue como, esto es otra cosa ya, esto es ujú, el futuro. Y los sitios que construía en ese momento lo hacía a través de
creo que se llamaba PHP Nuke, no me acuerdo cómo se pronunciaba, pero era algo antes de WordPress. Era como un CMS para Ah, construir ok. estos típicos como foros, foros para hacer publicaciones y ya está, ¿no? Ahí como ver los típicos contadores. Antes se llevaba mucho esto de que se colocaba un script y era como un contador de usuarios y se subía un valor cada vez que alguien entraba. Oh, Y sí, no sí, sé, sí. eso era muy famoso, no tiene sentido, pero bueno, era muy famoso porque uno podía dar F5 y se incrementaba. Pero sí, bueno, esos sitios que eran como ya dinámicos, que no solamente era HTML. Lo interesante es de que, bueno, PHP llegó, cuando llegó a ser como lo que es JavaScript, lo interactivo. Entonces, Sí, poder hacer algo interactivo, como mencionas, con PHP, era fascinante. Y bueno, eso fue la explosión de PHP. El, mencionaste algo que subió muy interesante, que en tu crecimiento profesional, más tarde te diste cuenta que eh, la importancia de leer la documentación y sí. que hubieras querido aprender eso antes. ¿Qué fue lo que o cómo surgió eso que te diste cuenta? Am, no sé si fue una experiencia o qué hubiera cambiado en el sentido de tu conocimiento si hubieras Sí, sí, optado por leer documentación mucho antes. claro. A ver, suena algo obvio, ¿no? Es como hay que leer la documentación, pero bueno, yo creo que también nadie va a decir yo siempre leo la documentación, eso es mentira. Habrá un 1%, pero los programadores normalmente van y se estrellan en el código, escriben código y a medida que va haciendo explosión el código, van mejorándolo. Yo trabajé en un proyecto hace años cuando estaba saliendo creo que el Laravel antes de la versión 5 por ahí, 5 y algo. Y bueno, obviamente no tenía la experiencia que tengo ahora, siempre Ujú, estoy en aprendizaje, pero en ese momento mucho más. Y yo no conocía lo que eran las relaciones de base de datos, ¿no? Entonces yo sabía, o sea, guardar datos en una base de datos, pero no relacionarlas. Para mí la relación era como, bueno, pues la relaciono este número con esto, como una relación más mental en mi mente. ujú, ujú, Entonces cuando yo ejecutaba las funciones, en un momento me tocaba hacer algo que se soluciona fácilmente con una relación, pero en ese momento no lo sabía y comenzaba a iterar muchos. O sea, tenía un for each y dentro de ese for each otro for each y otro for each. Y claro, una consulta de 1000 era exponencial a 100.000 y tardaba minutos. Y para mí era algo como que no tiene sentido, algo estoy haciendo mal yo aquí porque si esto pasa con 100 usuarios, no quiero imaginarme cuando tenga 1000. Esto era algo que en la documentación del Laravel, por más que tú no sepas relaciones, por más que tú estés empezando y tal vez no estés haciendo un curso de base de datos, pues ahí te dice como los primeros pasos para relacionar y los métodos para poder llamar, hacer el join o hacer el select para traer diferentes datos. Y ese día me acuerdo que yo dije, si me hubiera tomado el tiempo para leer esto, unas mm. horas, un día, una semana incluso, me hubiera ahorrado, creo que hasta un mes que duré ahí estrellándome con el código, estrellándome con el código, estrellándome con el código. Y no como ahora que tienes inteligencia artificial y uno, Ah, no sí. sé qué sucede aquí. Y hoy en día, casi que ahora te digo, bueno, hoy en día si no lees la documentación, hasta el asistente te ayuda, pero en ese momento no. Y ahí fue donde dije, wow, si me tomara el tiempo de leer la documentación, hubiera aprendido un montón. Y me acuerdo que en ese entonces sí, todas las noches seguía leyendo la documentación del Laravel como si fuera un libro y aprendí un montón de cosas, como tiene el sistema de los cron directamente, el sistema de las colas directamente, el sistema de storas directamente, yo lo hacía a mano. Ujú, Tiene una cantidad de funcionalidades y esto ocurre con la mayoría de los frameworks. Entonces hay que leer un poco la documentación. No te diría que toda, porque bueno, ujú, también hay documentaciones que son extensas, pero sí sí. invertir un poco en leer. Bueno, tampoco creo que la documentación era tan clara y detallada antes Claro, como lo que es ahora. ¿Ves? La importancia de tener documentación es muy clara y desarrolladores van a poder
decir si sí o no es un buen framework, ¿verdad? Claro, Entonces, hoy en día tal vez ya tienen más disponibilidad las, la documentación, y una buena documentación va a ser recomendada mucho, ¿verdad? Yo creo correcto. que ese es el parte del orgullo de cada uno de los frameworks, tener una documentación, pero antes, no sé, cómo era la Eran documentación en como un libro. ejemplos, básicamente ejemplos ahí que alguien tiraba ahí. Bueno, entiéndelo. Bueno, entonces interesante saber cuál es cuándo descubriste o tienes un sistema de aprendizaje, porque aunque haya sido la universidad, todos somos autodidactas, siempre hay Sí. algo que aprender. ¿Hay un sistema ya o la manera que tú aprendes que ya estás cómodo, ya sea documentación o parte, o otro es video, o otros tal vez tienden a crear proyectos pequeños? ¿Cuál dirías tú que es tu proceso de aprendizaje? Yo creo que mi proceso, a ver, no diría que soy muy estricto con un proceso que yo tengo, pero si algo me interesa y quiero hacer algo, yo soy más de ver. O sea, no, soy de... Prefiero ver antes de leer. Entonces, a veces, pues bueno, primero busco en YouTube a ver si hay algo por el estilo. Normalmente se consigue algo y después me gusta ya como leer el código. Suelen tener muchos ejemplos directamente con el repositorio. Y ahí me doy una idea muy rápidamente, ok, está la tecnología que yo quiero, estoy en el Ujú. stack que yo necesito, me siento cómodo. Y una vez que tenga eso, ahí sí puedo ya ir a la documentación y empezar a hacer el típico hola mundo o el proyecto semilla que te den. Pero soy más como de ir haciendo, ver interactividad. Excelente. Bueno, hablemos con respecto a esta fase de tu carrera donde una vez que has terminado tu carrera, te avientas como freelancer. Sí. Am, bueno, primero, ¿por qué y cómo fue esa experiencia al principio? Bueno, ¿cómo fuiste desarrollando, tal vez, no sé si hábitos? Porque es muy diferente, claramente es muy diferente el trabajar para una compañía que para diferentes clientes, diferentes demandas y todo eso. ¿Cómo fue tu Sí. experiencia? Yo creo que no fue una decisión que realmente ni siquiera tomé, sino Ujú, no tenía una alternativa, no tenía muy claro realmente lo que iba a sí, hacer, porque en ese momento yo estudié, yo soy de Venezuela y estudié en Venezuela y toda esta etapa de educación, de aprendizaje, la viví desde allá, pero no veía, realmente nunca busqué y tampoco nunca vi una oportunidad como desenvolverme a nivel profesional en una empresa en la que yo diga, oye, pues aquí puedo aplicar el conocimiento. En el lugar en el que estaba, no, lo más que se puede aspirar era como a tener una tienda de ordenadores, de computadoras, y ujú, eso tuve. Monté mi tienda de ordenadores y computadoras y arreglaba ordenadores y ahí comenzaba como a hacer mi propio sistema de inventario, al de generar el típico PDF como para la orden del cliente que llegaba, pero nunca, nunca vi en ese momento la oportunidad de poder desenvolverme directamente en una empresa. Por lo tanto, me acostumbré un poco al tema del comercio independiente, de una persona que tenía que buscarse el día a día y comencé a buscar oportunidades también por internet. Las mezclaba un poco con ujú, lo que yo hacía, que era una tienda física de reparación de computadoras y teléfonos móviles. Y a su vez eh, agarraba pequeños trabajos en WordPress, como crear un plugin, modificar un plugin, un tema, no sé cómo instalar el WordPress, el certificado HTTPS en X servidor. Entonces comenzaba a mezclar esos dos mundos. Y en un momento comencé a ver de que me iba bien, o sea, como que me desempeñaba bien en lo otro. Obviamente hay frustración, pero no era tanta como la que otros amigos de repente me manifestaban de que, oye, es que no entiendo absolutamente nada, sino yo lo lograba entender y buscaba, probaba y, ok, lograba resolver las cosas. Y llegó un punto en el que me comenzó a dar, digamos que los mismos ingresos a través de estos trabajos de freelance hacia afuera que los que yo recibía en el trabajo físico. Y el trabajo físico, pues obviamente hay unos gastos, unas responsabilidades, y en este caso no, era un ordenador y desde cualquier lugar comenzaba a hacer esto. Y desde ese momento pasaron los años, o sea,
hasta el sol Ujú, de hoy sigo haciendo básicamente esto. Obviamente que ya hoy en día de una forma un poco más han cambiado la metodología de cómo elegir el cliente, ujú, de saber cuándo un proyecto es beneficioso o no, aprender a decir que no, creo que era lo más importante. Antes decía que sí a todo y no medía como esa proyección, oye, este sí me va a ujú. costar. En lugar de generar dinero, terminaba yo casi que, mira, prefiero que no me pagues y dejémoslo hasta aquí. Entonces, eso es una cosa muy importante, pero se aprende, yo diría que con experiencia. Cada uno tiene su ritmo, su forma de poder gestionar todas estas tareas, toda esta presión. Sí, bueno, sí, yo creo que eso es para todos los que emprenden en freelancer, ya sea con experiencia o no, siempre va a haber algo que se va a aprender en transcurso. Hay Sí, muchas gorras o roles que se ejercen en ser freelancer. Bueno, una de las oportunidades que mencionaste que te llevó a México sí, y de ahí cambió bastante, como el simple hecho de moverte de WordPress a AngularJS. sí. Coméntanos de esta oportunidad, cómo surgió y cómo fue tu experiencia ya viendo otro ámbito en el sentido de que es México tal vez más grande de lo que todavía estabas actualmente ¿verdad? En la tienda y todo eso lo que tenías. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Sí, pues esto va conectado con la historia de que comencé a hacer freelance, Ujú, porque la mayoría de clientes eran de México y sobre todo había unos clientes que eran recurrentes, que cada semana tenía trabajo, trabajo, y llegó un punto en el que ya se convirtió en un salario. Era como, bueno, ya trabajo para ti porque tienes un montón de tareas. Y así fueron pasando los meses, hasta en un momento en el que se dio la oportunidad de viajar. Fui y ahí como lo que tú dices, como que el mundo ahí sí se abre porque ahí dice, aquí hay, vamos a decirlo, aquí hay tecnología en comparación de ujú. donde estoy, aquí sí hay más ámbito o hay mayor alcance sobre lo que yo sé hacer. Veo las proyecciones, hay personas que me dicen, oye, pero puedes venir a trabajar aquí, mira lo que estamos haciendo. O sea, como que ya estoy más en el mundo, en el mundo del software. Y, y ese era un proyecto que incluso inició con un WordPress y posteriormente se comenzó a trabajar en una plataforma con AngularJS, con Node, con Mongo, con Express, ya otras tecnologías Wow. totalmente diferentes. O sea, pasamos de un WordPress a hacer el típico frontend, backend, API, todo, todo totalmente diferente. Y ahí es otro mundo. Realmente ahí fue donde comenzó todo. Ahí es donde yo cuando llegué pensaba que ya sabía. Yo me Oh. acuerdo tanto porque yo cuando llegué a México era como, wow, ya llegué hasta aquí es porque ya sé algo. Ese era el pensamiento que tenía antes de viajar. Después que llegué dije, no sé nada. O sea, ahora sí no sé absolutamente nada porque esto es otro mundo. Y bueno, te podrás imaginar, eso era otro mundo para mí en ese momento. Ahora, ya después de varios años, es como en ese momento no sabía absolutamente nada. O sea, cada vez que iba atrás era como no sabía absolutamente nada. O sea, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Pero es ¿Cómo una fue? locura. Sí, entonces, ¿cómo fue para ti? Ya tenías un buen tiempo trabajando con WordPress, ya tenías, Sí, me imagino que ya estabas cómodo con el flow. Y sí. ahora entrar otra vez como principiante en ese sentido de no tener idea qué es Angular y Sí. mucho menos JS. Entonces, ¿cómo fue para ti esos primeros días? Pues al inicio fue como, ¿cómo decirlo? No frustrante, pero perdidos. Como que no sé qué estoy haciendo. O sea, como no sé qué estoy haciendo. No, para mí era porque la gente no hace esto con WordPress. O sea, si ya está hecho, para mí era porque no lo hacen con WordPress, pero bueno, eran como unos requerimientos del proyecto. Y luego, a medida que pasaba el tiempo, comenzaba a entender. Era como la flexibilidad, era la tecnología, era esto es otra cosa. Yo estaba, algo que a mí me costó entender mucho era cómo se mantiene una aplicación de Node viva. O sea, Ujú, porque en PHP o en WordPress uno sube el archivo y el servidor por debajo hace todo, el Apache hace todo por abajo. Entonces, para mí era como, npm start o npm start lo sentía muy débil. Es como, pero si esto con cualquier cosa se queda como paralizado. Y ahí fue el cambio de chip. Es como, ok, esto es otra manera de ejecutar las cosas.
entonces PHP tiene una forma de ejecutar las cosas, solo que nunca la vi. Ujú. Y ahí fue como que cada vez que aprendía se me abre más como el ámbito, ¿no? De como, wow, no sabía nada. Era cada vez que aprendo aquí algo era como, allá tiene que suceder, pero es que no lo veía. Y bueno, fue una experiencia al inicio como súper perdido y después ya comencé a sentirme un poco más a gusto. Más libertad. Más libertad. Ujú. Mencionaste también, la importancia que viste de las habilidades blandas. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó, no sé, a explorar esto y tal vez a ejercer más estas habilidades blandas que hoy en día se habla bastante y yo creo que esa ha sido siempre importante, pero hoy por hoy se dice más. Sí. Em, a mí ¿cómo explicarlo? Durante todo este proceso, realmente yo trabajaba solo, Ujú, no estaba en un equipo. Entonces no sabía nada de esto y incluso yo no sabía si yo estaba bien en relación a cómo estaba otra persona con la misma cantidad de años o de tiempo de experiencia. Yo no sabía si yo era un fracasado o si yo estaba bien, si yo era competente. Y una de las cosas que yo considero es que los programadores en gran parte, o por no decir que todos, tenemos ego, ¿no? Siempre tenemos un ego y siempre, pues no lo decimos o algunas veces lo decimos, pero siempre creemos que lo nuestro es lo mejor. No importa que tú me expliques lo tuyo, bueno, yo siempre voy a decirlo porque el mío es mejor, ¿vale? Aunque sea un error, aunque tú sepas que lo tuyo está mal, pero vas a tratar de defenderlo. Entonces, este tipo de habilidades de poder comunicar sin mostrar o sin dejar que salga el ego, porque no es necesario, sino oye, yo te puedo comunicar a ti, que tú tienes conocimiento, decir, oye, mira, esto lo tengo aquí, a mí me parece que está bien, eh, quiero ver otro punto de vista, porque siempre me gusta aprender. O sea, aprender a comunicar ese tipo de cosas sin que toque el ego de la otra persona. ujú, Suena tonto, pero es difícil al inicio, porque hay muchos que no están acostumbrados a hacer eso, o sobre todo cuando están en posiciones más altas, como que no me voy a bajar o no, ujú, confunden esto como con una debilidad, cuando realmente no es una debilidad, incluso es para mí una fortaleza porque aprender a escuchar, aprender a comunicar, aprender a crear la confianza con la otra persona, dar esa apertura para que la otra persona o ese compañero confíe en ti, de que sienta de que de verdad tú le estás diciendo las cosas por un bien y no por decir, oye, yo soy mejor que tú, es clave. Y no se ujú, aprende de la noche a la mañana. Y diría que este tipo de habilidades pueden hacer que una persona, si lo vemos en una escala de posiciones en un trabajo, pueda llegar más alto, pueda llegar más rápido, pueda cobrar mucho más que ujú. tú. Sí, sí. Simplemente por esto. Sí, y lo he escuchado bastante, especialmente aquellos que llegan a comunicar bien y son las personas que tienden a hacer pláticas internas y llegan a ser invitados a conferencias porque pueden comunicar claramente. Yo creo que Sí. es la persona que es más atractiva, ese tipo de persona que está abierto no solamente a preguntar, pero a escuchar. No sé si, ¿qué opinas? Creo que para los principiantes o los juniors, el programa tiende a ser a preguntar por ayuda, a buscar Sí, ayuda. Y para los seniors o mids es a escuchar, porque mencionaste dos, pero yo creo que sí, sí. un mid o un senior tal vez no tiende mucho a escuchar, tal vez ya tienen ejercicio, pueden preguntar, pero el escuchar a un junior, yo creo que es lo más difícil para ellos. Pero sí, el ego en todos los niveles es uno de los problemas. Correcto, sí, porque, por ejemplo, bueno, un junior está aprendiendo, siempre quiere preguntar y Ujú, está receptivo a escuchar. Y si tú eres un senior y un junior te está diciendo algo, es como, ¿qué me vas a decir tú a mí si yo ya sé, ¿no? Pero hay una cosa ahí bastante interesante, que nosotros, porque esto nos pasa, o sea, nosotros a veces ya tenemos 5 años haciendo la forma de trabajando a nuestra forma y nos cegamos ante el mundo. Y es como que el mundo está cambiando cada día. Los juniors están haciendo cosas muy potentes y saben cómo aprovechar las herramientas. Y tal vez te ve a ti
que está haciendo una funcionalidad que él dice, pero yo esto lo hago con esta cosa que aprendí ayer y lo hago en 5 minutos y veo que tú estás durando una semana porque no conoces esta herramienta. Entonces, si yo voy y te muestro esta herramienta como junior, tal vez me vas a decir, no, no, pero es que eso no lo hace tan bien porque yo sé cuáles son las cosas que hay que hacer, ¿no? Como desde el punto del ego de la experiencia. Pero no, Ujú, no, hay que tener esta apertura. Porque incluso lo que decía de la comunicación, cuando se habla a nivel de un poco más saliendo de la parte técnica, cuando se habla ya con el equipo de producto, con el equipo que está directamente con el cliente, mm, así tú seas la persona técnicamente más hábil dentro de la empresa, dentro del equipo, pero si no sabes comunicar, no te van a llamar, porque los que colocan el dinero no hablan ese idioma. Los que pagan no saben que es un proxy revertido. O sea, yo siempre hago esa broma ahí porque proxy revertido, esa palabra no la uses si no es necesario usarla. O sea, no puedes ir a un cliente y decirle que hay que colocar un proxy revertido porque lo asustas. O sea, si tú como inversionista dices esto hay que colocar un proxy revertido, es como, "Guau, esto es demasiado para nosotros, ¿no? No entendemos en lo que ujú. estamos invirtiendo, no entendemos dónde estamos metiendo el dinero. Y aquí es donde es lo importante de comunicar. O sea, es una clave. Sí, sí. Y yo creo que también la comunicación es importante va, en el sentido de que te hace sentir más humano y eres más, la- como junior o mid se pueden acercar a ti, ¿verdad? Es el Sí, típico equipo. Si no eres una persona que tiende a trabajar en equipo, yo creo que es más fácil que te reemplacen. He escuchado bastante que compañías están dispuestas a reemplazar a un senior por unos tres mid sí. o lo que sea, porque prefieren tener este tipo de equipo que puedan trabajar juntos y resolver un problema que un senior que resuelva todo por todos los demás. Bueno, la comunicación, muy importante en todos los niveles y escuchar igual manera. Am, Hablemos de algo que mencionaste en lo que me compartiste del estrés y la ansiedad. Ujú. Y sé que no se habla mucho de eso. Tal vez se habla mucho del estrés, pero no tanto la ansiedad y mucho menos cómo se lidia en el sentido cuando uno está en el ámbito de la tecnología, especialmente porque cambia tanto la demanda de estar al día, como mencionaste, puede ser un senior y que está muy enfocado en su trabajo, pero no se mantiene al día, puede ocasionar ansiedad al saber de que, ¿verdad? Cualquier momento se puede ser reemplazado o el trabajo, el simple hecho del trabajo. ¿Cómo fue? ¿Qué te llevó a estar en ese nivel de estrés y ansiedad que ya viste que era un problema y cómo lidiaste con eso? Sí, fueron varios, digamos, varios puntos de un proyecto en la vida, los lanzamientos, las Mm, actualizaciones. Eh, a ver, por decir algo así muy, muy concreto, he llegado a estar en el punto de la ansiedad y el estrés en el que en una reunión así como esta llamada empecé a botar sangre por la nariz, así, wow. oh, wow. Ya, ya. Sí, sí, sí. Es como, oh, wow. En ese momento yo dije, oh, wow, necesito pararme y, y ir a hacer algo por mi vida, porque sí, uno no lo ve. Y esto es, o sea, apostaría a cualquier persona que nos escuche, que nos vea. Seguro que a más de uno le ha pasado que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, resuelven ese supuesto bug en la mente. Y eso quiere decir que a las 3 de la mañana tú no estabas descansando. ¿Sí? Eso Ujú, quiere decir que tú pasaste ahí y que pasan los días y que pasan los días y tú no estás descansando. Y te va a llevar a un punto en el que sientes que no tienes el control, en el que te colocaste más tareas de las que puedes hacer, en las que te metiste en un feature que tú querías hacerlo porque era emocionante, pero no mediste muy bien los tiempos. Es una serie de decisiones que se toman sin pensar y sin analizar. Yo viví, digamos que en ese ciclo, en ese loop, varios años, incluso ya lo normalizaba. O sea, el hecho de siempre tener como muchas cosas, estoy haciendo muchas cosas, aunque todas sean malas, ¿vale? Pero es como que estoy haciendo muchas cosas, lo normalicé a cierto punto de que pensé que todo el mundo en el desarrollo del software era así. Y no se puede mantener esto.
porque te vas a acostar a las 3 de la mañana. Yo en un momento viví en Colombia un año y durante 6 meses con otro compañero nos acostábamos a las 3 o 4 de la mañana o amanecíamos en algunos casos solamente escribiendo código. Se nos olvidaba hasta comer, se nos Oh, olvidaba hasta salir. O sea, era como te metes en ahí, no sé, te metes ahí en tu mood. Y me acuerdo que al otro compañero lo único que hacía era beber café, hasta un punto que le, le había dado ya como un, no me acuerdo cómo es que se dice, pero le temblaba así como la mano ya de todo, de tanto café que había tomado. Y estas son cosas que nosotros no medimos, pero todo esto causa cierto estrés, cierta ansiedad, ya no vas a poder controlarla, no la puedes. Yo hasta hoy la sigo teniendo. Y es algo que no, yo no sé si se pueda quitar o no, pero es algo ujú, con el que tienes que aprender a convivir, eso sí, porque ese es el detalle. Cuando tú dices, oye, ya la quiero dejar, es como hay veces que no puedo. Es como que mi mente queda ahí como pensando, ujú. pensando, pensando. Entonces Sí. es muy importante eso, o sea, como el hecho de parar, eh, sobre todo de saber si esos deadlines o ese tiempo que tú estimaste para esa tarea era el que es, o ese trabajo que aceptaste porque el monto era muy jugoso, pero al final no miraste Ujú, la realidad de la magnitud de lo que se viene y tal vez nunca vas a ver ese monto porque no lo vas a llegar a ejecutar todo, porque tal vez era algo que no lo podías hacer. Entonces, son muchas cosas, pero es importante, no sabría cómo decirle a las personas que se sienten un rato y piensen si les pasa esto, ¿no? Si, oye, no puedes dormir, si te acuestas muy tarde, si se te olvida ujú. hasta comer, si sientes que a veces como que tiene presión en el pecho, pero no tienes Mm. nada, todo esto son síntomas. Yo creo que la clave es, como mencionaste, el normalizar eso. Yo creo que eso es no normalizarlo. No. Muchos tal vez pueden presumir de, oh, no, yo ni dormí, estoy trabajando en el Exacto, código. sí, sí. Entonces, no es algo de enorgullecerse. Pues claro, uno está joven, tal vez puede pasar, trasnocharse, Sí, pero uno va a pagar las consecuencias en cierto sentido, ya cuando va creciendo el cuerpo ya no va a s- aguantar. Pero correcto. Y no, y puede que alguna vez que tú digas, oye, hoy necesito hacerlo porque sí o ujú, sí, vale, es totalmente aceptable. Pero todos los días es como no tiene sentido, ¿no? Hay sí, algo malo ahí. sí. No, esa es la clave, no normalizar algo así o verlo como algo que es, ¿verdad? Yo creo que algo que me acuerdo bastante que es la cultura de desarrolladores de videojuegos. No sé si todavía siguen, pero era la cultura de que había momentos donde se trasnochaban por 3 noches, donde la compañía les decía, bueno, vamos a hacer este juego que esté en esta fecha y hay premios y todo. Entonces, ese tipo de cultura así se puede ver muy fascinante, emocionante y divertido, pero realmente afecta, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, hablemos de algo, creo que el highlight de tu carrera, así lo mencionaste, el poder contribuir a uno de estos frameworks quick y Sí. que llegaste a trabajar con Misco, que es el creador de Angular, y también con Ryan. Mencionas Sí. de esta faceta de tu trayectoria, cómo inició. Para esto, no me acuerdo muy la fecha, si fue hace como 2 años o 2 años y medio, algo más o menos por ahí. Un compañero me comenta sobre el framework. Estaba en sus inicios, creo que Ujú, estaba todavía en la versión alfa, no era ni beta. Me entusiasmé mucho por la forma en cómo se hacían las cosas, porque a ver, un framework no deja de ser otro framework más, es un marco de trabajo. Tú puedes hacer una página web con cualquier framework y va a ser la mejor y más óptima página web. Pero a medida que crece la aplicación o eso, pues es donde se comienzan a ver ujú, las limitantes. Y para no entrar tanto en temas de tecnicismo, pero la forma en cómo se hace por abajo en Quick me llamó mucho la atención y comencé a echarle un ojo. Comencé a ver que cuando un proyecto open source está en su fase de inicio, es mucho más fácil colaborar. Primero porque hay más cosas y segundo porque son más receptivos. Entonces ujú, rápidamente entras ahí. Yo lo entré porque quería ver, oye, cómo es trabajar
con un equipo tal vez, voy a decir, como de gama mundial, ¿no? Porque si Ujú. estas personas ya han hecho muchas cosas así grandes, pues entiendo que lo harán lo mismo en open source o mejor aún, que todo el mundo está viendo el código. Y bueno, sí, yo entré, aprendí un montón de cosas, sigo aprendiendo un montón de cosas. También es verdad que al final, después uno lo mira y dice, pues no es tan diferente a lo que uno hace en el día a día. O sea, usan Git, se equivocan, hay muchos errores, es lo normal. Esto ayuda para quitar un poco el síndrome del impostor, también para medir, oye, ¿dónde estoy yo haciendo mis cosas a nivel, soy competitivo o no soy competitivo? Aprendí muchas cosas. Em, la parte me acuerdo que agregué unas tres funcionalidades, una feature para AWS, para poder desplegar Quick en AWS. Agregué también la forma de poder incorporar Tailwind Ujú. y la funcionalidad de poder ejecutar las pruebas unitarias. Esas tres las agregué. Trabajé más de la mano con Manu Almeida, que es otro core team de Quick. Y bueno, al final también conocí a a Misco en persona, en Barcelona, en un evento. Pues me compartió las ideas que tenía sobre Quick, dónde iba, hacia dónde estaban, hacia dónde iban. Lo de Raya Carniato, yo como tal no llegué a hablar con Raya Carniato, pero sí muchas de las cosas que se transpolaban el conocimiento de las signals que tiene SolidJS, ellos Mm. me comentaban que, bueno, se habían reunido con Ryan Carniato para ver cómo les explicara un poco más a fondo y poder llevar esa funcionalidad directamente a Quick. Y la verdad que fue una experiencia, pues, de locos, ¿no? Porque es como, wow, estoy aquí haciendo cosas con gente que realmente se dedica a hacer esto de verdad. Ujú. De que, oye, que tengo que aprender todo lo que pueda. Y eso es lo que hice. Y hoy en día, pues sigo colaborando en proyectos open source. Es verdad que también, como todo, a veces las carreras profesionales tienen unos tiempos en los que, unas veces en las que ya no tienes tiempo. Ahora estoy en esa en la que hoy estoy bastante saturado con otras cosas y trato de aprovechar los tiempos libres tal vez para descansar. Y cuando tengo la oportunidad, pues siempre estoy abierto a cooperar. Yo imagino el open source como en un grupo de individuos que van más allá de solamente programar por el trabajo, sino que les gusta la programación y están explorando algo y intercambian ideas y juntos trabajan en un solo proyecto. Y no sé si eso te abrió otra área de lo que es el software, de ver Sí. otros individuos que no solamente son profesionales, pero también que mira, tienen ideas y de poder llevar más allá algo que tal vez ¿verdad? Son Había podido, apasionados. sí, apasionados. Totalmente. Sí, 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 sí. Son personas, wow, que les va la cabeza a otra marcha. O sea, están pensando, siempre hacen algo y ya están pensando en los siguientes tres pasos y todo a nivel muy técnico lo tienen muy presente en su cabeza. Y que si el event loop y que si el runtime y que si, wow, todo esto y uno, yo solamente puedo pensar en una variable, en una constante. O sea, y ellos ya van ahí tres pasos más adelante. Y es de locos, o sea, es de locos porque, claro, tampoco voy a decir, no, es que yo tal vez quiero estar pensando todo el día así, porque no, yo creo que eso es algo como con lo que se nace en ese aspecto. O sea, tiene que ser una persona que de verdad, no sé, naces en ese mundo o lo tienes muy presente todos los días. No el hecho de trabajar para una empresa y crear interfaces y crear funciones, sino llegar Ujú. al límite de estas funciones y buscar cómo sobrepasarlos. O sea, es una locura. O sea, Sí. es como que ellos me decían, no, nosotros creamos Quit porque no conseguimos ningún framework que en ese momento satisfaciera las necesidades de nuestros clientes. Imagínate tú. O sea, así que es de locos. Sí. En alguna manera llegó a influir, no sé si hay una conexión de tu proyecto SaaS Ujú. que estás trabajando actualmente al estar influyó en una manera de pensar, de aventarte a hacer algo así como eso, al estar con mentes que están siempre pensando en el siguiente paso, algo Sí, así. Sí. sí, sí. Varias cosas, la verdad. Yo realmente el SaaS que creé,
ahora comento por qué lo creé, pero yo realmente comencé a crear fue un framework que es open source, si lo pueden buscar, se llama Builderbot, así lo pueden buscar. Y es vamos a decirlo, bueno, aquí somos técnicos en gran parte, es Ujú, como un ORM que tú escribes una cierta lógica para automatizar flujos de conversaciones, es para crear chatbots, ya sea para WhatsApp, para Telegram, y para conectarlo con lo que tú quieras. Y si tú necesitas cambiar el proveedor, digamos que tú tienes este código para WhatsApp y lo quieres conectar a Telegram, solo con cambiar 2 o 3 líneas, ya lo tienes. Entonces es como que tienes esas capas abstractas, la lógica del negocio, la infraestructura y nada más. Es como cuando usamos Prisma y tú puedes ujú, usar Postgres o Mongo o lo que tú quieras, pero tú solamente te preocupas de escribir los códigos en Prisma. Pues esto es igual, es como un URM. Y yo lo creé, pues justamente para aprender o para colocar en práctica lo aprendido en Quick, pero no a nivel de framework, sino a nivel de cómo se trabaja un proyecto open source, cómo se estructura el código, sobre los monorepositorios, sobre cómo crear todas esas automatizaciones en GitHub, crear el testing, desplegar los release, o sea, todo, digamos, todo el pipeline que se monta en este tipo de proyectos, el versionamiento, Lerna, que no sabe ni qué era Lerna, que es para crear pues este tipo de paquetes individuales y mantener todo su desarrollo. Yo creé todo esto y el proyecto comenzó a agarrar vida, ya no sé si, creo que estaba por encima de 2000 estrellas en GitHub, estamos en un wow. montón de personas en GitHub, en Discord somos más de 8000 y después me empezaron a llegar varias personas que ya estaban usando esto en sus empresas o habían creado servicios para clientes que estaban usándolo y era como, wow, está llegando lejos esto. Y a su vez que iba creciendo desde un ámbito de programadores que utilizaban la herramienta para desarrollar producto, comenzaron a llegar personas que son no code y que dice yo quiero ya usarlo, o sea, quiero ese resultado final. Eh, Me surgió de la necesidad de varias personas que me decían, ¿por qué no puedes construir un formulario en el que yo le escribo unas cosas y ya me salga el bot? Y otros, bueno, y el formulario que se le agregue tal cosa. Y yo dije, bueno, lo que podemos hacer es un SaaS. Puedo volver a intentarlo porque no es el primero. O sea, lo he Ujú, intentado 5 veces antes y todas han fracasado a nivel económico. Han ujú, sido un éxito a nivel personal, porque cada vez que ujú, se logra, se aprenden muchas cosas. Y dije, voy a hacerlo y comencé a trabajarlo. Y como que unía todo. O sea, decía, ok, voy a hacer esto con Qt Framework. ¿Por qué? Porque estoy en Qt y vamos a probar ujú, Qt. Si esto se sirve para algo, ¿no? Vamos a ujú, ponerlo en prueba. Comencé también a aprovechar todo la forma de pensar de estas personas y también entender cuáles eran vamos a decir, los puntos débiles, pero ujú, no son débiles en sí, sino debilidades a nivel de negocio. Cuando tú eres una persona muy técnica, que está muy metida en código y guau, 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 limitantes, sueles, vamos a decirlo, sueles estar limitado o sueles tener este problema de comunicación cuando quieres vender un producto a personas que no hablan tu mismo idioma. ujú, Y eso lo comenzaba yo a ver en Quick. Son pues, personas que a nivel técnico son unos masters, pero tal vez transmitir la idea a la persona en otro tipo de lenguaje más general es complicado. ¿Vale? ujú, Entonces, yo aquí quería colocar en práctica eso. Decía, ¿cómo puedo hacer algo que use esto, que es el Quick Framework, esto, que es el framework que creé para crear un SaaS, para darle esto a las personas o a los potenciales clientes que ya tengo aquí y poder aprender a comunicarlo, que era la clave de todo? Porque yo puedo construir todo, digamos que, vale, a nivel técnico tengo todo el conocimiento, pero tengo que ser que compre, tengo que ser que pague. ujú, Y ahí es donde entra también un poco, pues, el hecho de no hablar siempre en tecnicismo, ujú, de utilizar también los canales, también de marketing, redes sociales y demás, YouTube, darle la importancia que se merece, porque antes tal vez nosotros decimos, bueno, eso, un youtuber, un canal de YouTube y ya está. Y cuando tú tienes un producto, esto es muy, muy, muy importante, porque yo en varias startups que he estado, la mayoría fracasan, no sé, no fracasan, pero el gasto más grande es en ujú. marketing y comunicación.
más que el desarrollo. Sí, sí, no, y eso, nuevamente mencionaste las habilidades blandas que hablamos anteriormente. Yo creo que por eso tenías ya ese conocimiento y muy, muy importante. Algo que aclarar, si es que no saben qué es SaaS, es software como servicio. Exacto. Y esa es la que llegaste a construir. Actualmente estás activo en la comunidad de Quick. Eh, ¿Cómo ha sido esa? Siento que tu trayectoria que empezó con PHP y por un Sí. buen tiempo con WordPress tuvo un shift, tuvo un cambio Ujú. a lo que es JavaScript y en este caso en área Quick. Eh, ¿Cómo ha sido para ti este cambio y cómo estás explorando otras áreas en programación con todo esto que está saliendo? ¿O solamente has encontrado, digamos, como comodidad en Quick? No, realmente ya hoy en día, o sea, para iniciar la respuesta a las preguntas del Sí, cambio, sí. PHP, yo, yo inicié con PHP, yo he hecho un montón de cosas con PHP. PHP realmente es muy potente, o sea, sirve para hacer un montón de cosas. Solo que, digamos, la industria o los clientes que salían comenzaron a salir en JavaScript. Y al Ujú. final el dinero manda. Entonces, Sí, sí. comencé a irme por ese lado y me tocó especializarme o me tocó aprender realmente. Oye, mira, tengo un problema aquí con esto, vamos a ver cómo lo solucionamos. Colas de trabajo, almacenamiento, despliegues, etcétera, etcétera. Muchas, muchas cosas. Hasta que al final uno de tanto repetir cosas, si tú estás todos los días repitiendo, escribiendo código en un lenguaje o algo, pues vas a agarrar conocimiento, simplemente por repetirlo. Y el tema de Quick me ha enseñado es la forma, sobre todo, de pensar. Por ejemplo, me acuerdo algo que decía Manu, era que era mucho más fácil agregar cosas que quitarlas. Y eso al inicio, bueno, para mí no tenía mucho sentido, ¿no? Era porque yo decía, oye, pero ¿por qué no agregamos esta funcionalidad? ¿Por qué no hay personas que quieren esto? Y él me decía, es más fácil agregar que quitar. Y luego entendí que tiene sentido, que, oye, no podemos estar agregando todo lo que las personas nos dicen o lo que Ujú. se nos ocurre, porque el día de mañana cuando queremos quitarlas es más complicado. O sea, es más Sí, fácil agregar que quitar. Entonces es como, oye, vamos a mantenerlo limitado y vamos a aflojar una cosa y vamos que funcione muy bien. Y esa misma metodología, ese mismo conocimiento, yo lo llevo a la parte de negocio digital. Si tú tienes un SaaS o lo que sea, es más fácil, ¿sabes?, agregar cosas que quitarlas. Porque si tú agregas 10.000 funcionalidades y luego cuando las quitas, aunque no la usen, el usuario dice, me quitaste esto. ujú, Y si el usuario las vio y luego me la quita y dice, ah, pero me vas a bajar el precio porque ahora me quitaste esto. Pero nunca lo usaste, pero me la quitaste. Sí. Entonces, son ese tipo de pensamientos que uno puede llevar a aplicar casi que en cualquier ámbito. sí. Bueno, ahora estás, como todos, creo que introduciéndose en el ámbito de la inteligencia artificial, eh, Sí. y que en un momento tú peleaste entrar a esto, no estabas muy interesado. ¿Cómo fue? ¿Qué era lo que no te llamaba la atención o por qué no creías que era importante explorar? Porque muchos tal vez usan las herramientas, pero es otro nivel. En profundizar más en inteligencia artificial es más allá que solamente usar, ¿verdad? Sí, ChatGPT, ChatGPT o algo así. cualquier Gemini también. Ujú. A ver, ¿por qué no quería entrar? Primero porque yo creo que una parte del ego, ¿no? Como, no, eso, si es muy fácil, eso es porque es para todo el mundo, ¿no? Luego fue algo que decía, pero si esto fue una herramienta que fue creada por los programadores y uno siendo programador no la voy a probar, o sea, como que si algo que creamos nosotros, Sí, sí, sí. básicamente, es como que no tiene sentido. Y yo creo que también en gran parte era porque estaba como, no quería ver la realidad de, oye, el mundo cambió, ¿vale? Ya cambió, eh, ya no va a ser igual a 5 años atrás, antes de la IA. Ya después de la IA esto cambió. Y dije, pues si esto cambió, lo que hay que hacer es adelantarse o estar lo más actualizado posible.
Ujú. Y ahí fue donde entré, realmente de lleno. Pues, oye, pues vamos a entrar ahora sí. Voy a aprovecharme absolutamente de todo la inteligencia artificial, porque al final ya eso no va atrás, todo va hacia adelante. Y listo. ¿Qué área es la que más te tienes curiosidad por aprender o que estás explorando en AI? Porque me parece que se está expandiendo demasiado rápido Sí, en todas áreas. sí. ¿Cuál es la que te llama más atención? No me nicho en una sola cosa. Yo soy más de cómo aplicar la IA. Ujú, O sea, más que, oye, Big Learning, Machine Learning y todo eso, yo no lo sé. Redes neuronales y todo eso, no lo sé. Solo saben otros expertos. Yo lo que te puedo decir es, mira, en tu negocio o en tu producto, esto que tienes aquí, podemos aplicar la inteligencia artificial, esta. Que no puedo OpenAI por problemas de legislación o políticas, hay esta y esta alternativa. O sea, lo que trato es justamente de aprovecharme en el aspecto de, mira, pues podemos aplicar estas soluciones y con el conocimiento técnico, yo sé cómo aplicarlas más rápido incluso. Porque si tú eres programador que ya tiene 5 años en esto, tú eres el que más provecho puedes sacarle. ujú, Porque sabes cómo escribirle a la IA, porque sabes si la IA te está diciendo algo que es raro o no. ujú, Entonces tú es como si tuvieras 10 brazos. Y a una empresa siempre le va a interesar el dinero. Tú puedes ser la persona más inteligente, pero si llega alguien que te dice lo hago más rápido y se lo muestra, le va a llamar la atención. Y si logra el resultado, le va a llamar la atención. Ahora, si tú tienes el conocimiento, la experiencia, lo haces más rápido porque tienes todo esto, vas a llamar aún más la atención. Entonces yo me encargo es como justamente de cómo aplicar inteligencia artificial en ciertas cadenas de automatización, en un proyecto de software o incluso ya en automatizaciones un poco más generales. Lo utilizo en el día a día, tanto desde mi stack de desarrollo, o sea, yo todos los días uso Cursor y escribo mi código, ya sé cómo escribirle a Cursor para que dé el código y mantenga vamos a decirlo, mi mismo estilo. Y a su vez también aplico inteligencia artificial en ciertas partes de mi producto donde, oye, esto sé que al usuario le cuesta mucho y tengo 10 preguntas. Vamos a crear aquí un mini asistente que solo le ayude a resolver estas cosas. Y así No lo sé, aplico. no sé si ya contestaste esta pregunta que creo que es un poco controversial ahorita. Si crees que AI va a reemplazar a programadores. No Sí, sé si lo más probable que los juniors o aquellos que llegan a usar muy básico. ¿Qué es tu opinión? Porque creo que ya contestaste en cierto sentido, pero ¿qué es de qué manera tendrían que los desarrolladores prepararse o algo. prepararse para Sí. no ser reemplazados? A ver, la respuesta rápida y sencilla es que la inteligencia artificial no va a reemplazar al programador, pero sí lo va a hacer un programador que sabe utilizar la inteligencia artificial. Ujú, Eso sí, eso ya lo he visto. Eso yo ya lo he visto porque son números al final. Entonces, si tú eres un programador junior que está aprendiendo programación, tampoco es que aprenda 100% de la IA, porque si no sabes, te va a comenzar a enseñar de una forma muy rara y muy poco optimizada, pero sí apaláncate mucho en esos ejercicios que tal vez no son de IA, que son de ejercicios tradicionales, pasárselos a la IA y ver cómo la IA te ayuda a escribirlos, incluso preguntarles, incluso decirle, oye, pero ¿estás seguro de esto? Porque yo creo que es una mala práctica. A mí siempre me gusta decirle a la IA, incluso dame los 3 escenarios, desde el happy pass hasta el más catastrófico, siempre. Y ella te dice, bueno, el más catastrófico es si entran 800.000 usuarios. Bueno, si entran 800.000 usuarios, porque algo bien estarás haciendo. Pero, pero ese es el punto, ¿no? Como que justamente utiliza la misma IA para que destroce lo que estás haciendo. Porque al final es gratis. O sea, la IA es como, bueno, no gratis, perdón. Al final es fácil. ujú, Em, es como tener un amigo dice que es como tener el senior becario. O sea, es como tener una ujú. persona con mucho conocimiento, pero que sigue todas tus órdenes. Entonces es llevarla al límite y tratar de destacar. Y la clave es, si tú eres junior o, bueno, incluso el rol que sea, hay que aprender del negocio en donde estás.
cómo funciona el negocio. Si estás en una empresa que tiene un software que se dedica a delivery o a trazar mapas con rutas más optimizadas para reducir el combustible porque es una empresa eco-friendly y todos los coches son de, no sé, eléctricos, Ujú, pues aprende de eso. O sea, aprende qué hace la empresa, cómo gana dinero la empresa. Bueno, la empresa gana dinero porque eh, tratamos de buscar rutas en las que no existan tantos huecos para que el coche rinda más. Ok, enfócate en eso. No te enfoques solamente en escribir el botón o escribir la página que te está diciendo porque pues te pueden reemplazar por otro que haga lo mismo y que aparte ujú. ese approach de, oye, también me interesa el negocio. Sí, sí. Yo creo que los principiantes o aquellos que quieran entrar a la programación hoy en día tienen la oportunidad de aprender a usar estas herramientas. Tal vez no depender si son acertados o no, pero va a haber un nivel o un momento donde yo creo que ya está en todas partes, está Copilot, está Todo. Cursor, está. Entonces, llegar a usar estas herramientas, yo creo que va a ser muy esencial para poder entrar a un trabajo también, porque entonces usualmente estas herramientas van a estar ahí y Sí, entonces saber usarlas. No, correcto. algo que me gustó mucho que mencionaste al final de tu introducción o lo que me compartiste es de que te consideras eterno aprendiz y que Sí, puedo decirte que puedo ver en lo que tú me has comentado, compartido, es cierto, la manera que has tomado cada faceta, oportunidad, se ve que has disfrutado el aprender y te has profundizado, pero ¿por qué te consideras tú? ¿Qué más o qué es lo que te hace un eterno aprendiz? esta carrera, o sea, el software, la tecnología, el hardware incluso, Sí. todo se aprende cada día. O sea, todo esto que estamos hablando hoy puede que el año que viene está totalmente obsoleto. No sé, el año que viene salió la IA con los procesadores ya de estos que son a nivel, no sé, de qubits o algo así, y tal vez todo esto ya no sirve, ¿sí? Entonces, necesitamos estar siempre actualizados. Necesitamos estar aprendiendo, buscando las mejores formas de resolver pues, los problemas más comunes. Porque al final un programador lo que hace es resolver problemas. Y si tú buscas las mejores formas, las más rápidas, las más eficientes, las que den más rentabilidad a ti, a la empresa o a quien estés Ujú. trabajando, va a ser la clave. Es justamente eso. Y si no, alguien te va a reemplazar. Sí, ya hablamos de eso, eso puede ser reemplazar si no se pone al día. Y hablando con respecto al balance, no creo que te haya preguntado cuando hablamos sobre el estrés y, y y la ansiedad. Me imagino que tienes un balance en no solamente qué tipo de trabajo tú quieres hacer o en ese tiempo también el descanso que necesitas, pero ¿cómo balanceas ahora que tienes este proyecto SaaS, Sí. trabajo y familia, am, X tal vez otro proyecto que es fuera de la tecnología? ¿Cómo balanceas eso y cómo te mantienes verdad? Que yo creo que es difícil, especialmente con un proyecto como el que tienes tú Es, ahorita. es difícil, o sea, no hay una respuesta cerrada para eso. Digamos que cada día es una aventura que se trata de buscar, se trata de aprovechar, se trata de mantener el balance, porque tú de repente hoy piensas, mañana voy a tomármelo libre. Ok, te lo tomas libre, pero puede surgir algo. Oye, pues mira, no sé, llegó, por ejemplo, cosas que me han pasado. MongoDB te lanzó una alerta porque han incrementado las queries y hay unas queries que se volvieron más lentas y hay que optimizarlas. Bueno, pues vamos a ver si es algo que hay que aprender a priorizar. ¿Es algo que puede aguantar una semana más o hay algo que se tiene que actuar ahora mismo? Entonces yo creo que es el hecho de no tener una estructura tan cerrada, tener siempre esa margen de tolerancia y, y nada, o sea, y llevarlo porque no hay de otra. ¿Tienes a otro, como en inglés, no sé cómo se dice en español, outlet para tu creatividad fuera de la tecnología? Nos hablaste sobre que tu mente sigue trabajando Sí, después sí. ahora, pero no sé si lo Sí, apagas. como otro hábito, como otra Otro rutina. hábito. Fíjate que no, estoy buscando algo. No tengo.
creo que Es un problema, es un problema. Sí, sí, y sí, recientemente he escuchado varios que se han optado por hacer algo con manos, ujú, ya sea reparar algo o con madera, sí, construir algo, pero algo que no necesite mucho algo mental, aunque siempre la mente está trabajando, sí, pero que sí. algo sea más físico y siento que especialmente personas como tú están bien envueltas y están, ¿verdad? Con compañías o proyectos grandes, ah, tienden más a tener esa necesidad de poder tener Sí, ese outlet, donde sigue ejerciéndose, creciendo, pero no en el ámbito solamente de tecnología. sí, yo, a ver, no diría que así como este hobby que se llama, Ujú. no Pasatiempo. sé, sí, un pasatiempo a veces que de repente salir a, bueno, sí, me ha dado por ir a lugares en los que probar diferentes tipos de café, ¿no? Oh, sí, es Como, cierto. sí, como aprender un poco más de ese mundo. Y tengo varios amigos que están ya en ese, digamos, en la industria del café. Entonces, Ujú. sí, se puede decir que ese es Sí, otro hobby, sí. Y he ido a una feria del café y demás. Ah, ahora que lo dices, sí. Y me he conseguido muchos programadores. Entonces, es algo que está conectado. ¿qué tipo de café prefieres? Y eso me gusta el café. Y Sí. actualmente estoy más de espresso, doble shot Ujú, ujú. a veces lo tomo negro. Pero ¿cómo tomas tú tu café? Yo soy más de batch, de un batch, Oh, simplemente. Y, y sí, ese es como el que me gusta. El espresso todavía me parece bastante fuerte en algunos momentos. Pero claro, todo depende del grano, ¿no? sí. De que se esté tomando. Hace poco probé uno que de esta parte aún no la sé mucho, pero sé que hay una puntuación de café, algo así por el estilo. No sé cuál es el rango, pero me decían que era un café que tenía más de 90 puntos. Entonces que era como un café mm, superior o no sé, algo por el estilo. Y tenía como unas especies de esencia de rosas o algo. Entonces estaba muy Wow. rico, porque tenía como ese aroma como a tierras árabe. Oh. Y yo solamente he escuchado, no tampoco soy muy técnico, pero he escuchado más de altura. Las de altura tienen Sí, diferente sabor. de la acidez. Sí. Yo prefiero mid roast. Ujú. Si es muy tostado, Tostado. sí. No, a mí Unas, tampoco. ya, No, no, bueno, es muy negro y es como muy... No, sabe a sí, quemado. ¿Sabes? sí, sabe quemado. Sí. Bueno, es muy interesante. Algo que interesante que ha estado pasando en mi círculo, que es mi esposa y yo. Ujú. Ella antes no estaba tomando nada de cafeína. Y estoy hablando, ella empezó a tomar chai, que tiene Ajá. café. Y entonces he estado tomando café, pero no puedo yo tomar o no debo tomar café después de las 12 y siempre he optado por una taza por día. Entonces estaba tomando green tea o Ujú. té verde después porque tiene un poco menos de cafeína, pero ella me ha estado tratando de vender matcha porque dice, este Matcha. tiene más beneficios, le Sí, puede sí. ayudar con esto. Bueno, también lo tomo, también. Sí, Tomo el café, el matcha y el chai. pero, Soy... pero es difícil, no sé si es difícil solamente para mí, pero tener un sabor como el café que ya le agarro, Ajá. no le pongo azúcar, yo No, no, sí. yo tampoco, yo tampoco. Excelente. Y ir a tomar algo que siento que estoy tomando Plantas. plantas o pasto molido, Sí, siento que es exactamente el sabor, sí. Sí, todavía a eso es lo que sabe. Ajá. sí, me cuesta, pero que tiene beneficios, parece que bastantes personas están moviendo, desarrolladores están moviendo más Sí, sí, al sí. té que al café. Bueno, mejor manera de cerrar a aquellos que están interesados en café, ahorita dos cafeteros estamos hablando. Eso Bueno, es. Luifer, algo más que quieras mencionar, ha sido muy interesante y gracias por compartir tu trayectoria. Algo más que quieras compartir con la audiencia, tal vez consejos a aquellos que están por entrar al mundo de la programación, Sí, claro. especialmente algo que siempre recalco es la abundancia de recursos, creo que llega a, a paralizar a muchos. Y siempre las preguntas es, ¿dónde empiezo? Frontend, backend, ¿con qué tipo de lenguaje de programación? ¿Qué consejos que has visto suele ser más efectivo para aquellos que están iniciando hoy en día?
Sí, bueno, si estás iniciando, primero que lo hagas porque por lo menos tienes un mínimo de interés y te gusta. Que no lo hagas simplemente porque escuchaste de que a alguien más le pagan una cantidad de dinero. Ujú. Porque si vas por ese camino va a ser muy frustrante, te va a tomar mucho tiempo y tal vez no lo logres. Esto es algo más de que te tiene que gustar. Si no importa la edad, no importa si vienes de otra profesión, yo conozco muchas personas, abogados, médicos, que hoy en día están en programación y al final porque les gustan. Entonces, quítate ese límite. Recursos. Cada persona creo que tiene su forma de aprender. Algunos en libros, otros en videos, otros en tutoriales. Yo soy más de que si estamos haciendo software, si estamos escribiendo código, pues hay que hacerlo de una forma digital, ¿no? Hay que hacerlo frente a la PC, tirando un ejercicio. Puede que por las noches tú leas algo, eso sí, pero si te vas a sentar tus 2 horas o 3 horas al día, pues ve un poco a la práctica. Em, Puede que al inicio no tengas ni idea de qué es frontend, ni qué es backend, ni cuál te va a gustar. Normal, no, si no sabes nada, obviamente no sabes qué elegir. Te recomendaría que fueras por el mundo del frontend al inicio, porque tú puedes ver lo que estás haciendo. Si tú cambias un botón, tú puedes ver el botón. Si tú cambias un color, tú puedes ver el color. Y es una forma de retroalimentación rápida que tú dices, bueno, es un mecanismo de recompensa. Es como, oh, estoy lográndolo. Y una vez que controles el frontend, todo frontend puede pasarse a backend. Todo backend a frontend no estoy muy seguro, pero, pero de frontend te puedes pasar a backend. Entonces, ve por ese lado. No te dejes limitar por cuál es el mejor framework. Al final todos son herramientas, todos son unos medios para llegar a un fin. Y recursos hay un montón. O sea, a buscar recursos. Recursos, creo que hoy hay muchísimos recursos y muchas formas de aprender. Entonces, no va a haber problema por este lado. Y que estamos en el mejor momento. Creo que estamos en la era dorada de todo lo que tiene que ver con la industria de la tecnología y de la información, software y todo, o sea, todo esto. Excelente. Bueno, no sé si quieres compartir algo, un proyecto que tengas en el futuro, algo que tal vez quieras compartir a aquellos que te sigan o que estén pendientes, algo que vas a- vas por trabajar en estos últimos, bueno, en estos principios ya casi de marzo. Sí, bueno, que estén pendientes al canal de YouTube. Voy a sacar un formato interesante. No voy a hacer spoiler, pero se van a venir un formato interesante que estaba esperándolo por mucho tiempo, pero y quería que fuera quería que fuera un momento más o menos especial. Llegamos a los 100,000 seguidores, Oh, entonces creo que es un momento en el que podemos hacer algo diferente. felicitaciones, es Gracias. 100,000, sí, sí. Bueno, vamos a poner todos los enlaces al canal, ¿qué otro lugar prefieres que te sigan? No sé A si mí, Twitter, Blue Sky. sobre todo estoy en YouTube y puede ser en LinkedIn o en Instagram. Y Ok, bueno, también perfecto, Twitter. Todos algo igual. @Leifer Méndez, ahí me consiguen todos. perfecto. Ahí vamos a compartir los enlaces ahí y gracias a todos que nos están escuchando. Nuevamente, gracias por estar aquí y escuchar estas entrevistas que espero que para todos ustedes sea de beneficio como lo es para mí. Así que gracias a aquellos que nos ven o nos escuchan. Por favor, compartan estos episodios con alguien más que tal vez esté interesado. Y bueno, síganos ahí en el canal de YouTube también nos pueden seguir. Gracias, Leifer, por compartir. Gracias Ha a ti. sido un gusto. Realmente se pasan las horas, ya sé, 1 hora y algo aquí Ya, hablando, sí. pero gracias por compartir y mucho éxito en tus proyectos. Y ahí estamos en comunicación. Claro que Gracias a sí. todos. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.